Hello my friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Quique Rodríguez, profesor de inglés, y el día de hoy tengo el gusto de hacerles un pequeño test sobre los verbos en inglés. Los verbos en inglés son muy importantes, en general los verbos en cualquier idioma, ya que estos representan las acciones que suceden en el mundo. Los idiomas sirven para representar lo que vemos, lo que hacemos, todo lo que sucede. Y para esto hemos inventado los verbos. Vamos a hacer un pequeño test de 20 verbos en inglés, de los cuales ustedes se deben de saber. Son verbos irregulares, los que yo recomiendo que estudien. Si no te lo sabes, no hay ningún problema. Al final los voy a explicar todos. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanilla de las notificaciones y no se pierdan ninguno de mis videos. Estamos produciendo 2 videos por semana y muchos shorts. Ok, comenzamos. Presta mucha atención. Van a aparecer 3 opciones. De estas 3, selecciona la que creas que es correcta. Vamos a comenzar con el verbo awake. Awake. Muy bien. Seguimos con el verbo be. Be. ¿Ya la tienes? Muy bien. A continuación aparece el verbo beat. Beat. Muy bien. Cuarto verbo, become. Become. Seguimos con el verbo begin. Begin. Muy bien. Bet. Bet. Selecciona de entre las opciones cuál es la correcta. Seguimos con el verbo bite. Bite. Muy bien. Number 8. Verbo blow. Blow. Perfecto. Break. Break. Muy bien. Seguimos con el verbo bring. Bring. Excelente. Build. Build. Muy bien. Seguimos con el verbo buy. Buy. Muy bien. Catch. Catch. Choose. Choose. Muy bien. Calm. Calm. Muy bien. Seguimos con el número 16, que es el verbo cut. Cut. Muy bien. Seguimos con el verbo do. Do. Muy bien. Fall. Fall. Dream. Dream. Muy bien, excelente. Y finalizamos con el verbo eat. Eat. Muy bien. ¿Qué te ha parecido este pequeño test? ¿Cuántas acertaste? ¿No lo sabes? Ok. A continuación vamos a las respuestas. Antes de darte las respuestas, quiero invitarlos a que se hagan miembros de este canal, porque ustedes, aunque no sepan nada de inglés, pueden superar el nivel básico con lecciones. Tenemos 16 lecciones más ejercicios interactivos. ¿Qué significa ejercicios interactivos? Bueno, pues que van a realizar ejercicios, oraciones, pero a través de su celular. Yo se los voy a mandar. Ustedes no tienen que hacerlos, no tienen que escribir nada, simplemente tienen que seleccionar. Algo así como en este test, seleccionar la respuesta correcta. Es muy económico, solamente ve a la página principal de mi canal y dale clic donde dice el botón unirse. Dale clic sobre el botón unirse y es muy fácil. Ahora sí vamos a las respuestas. El primer verbo es awake. Awake. Este verbo significa despertar. ¿Sí? Despertar. El siguiente verbo es el verbo be. El famoso verbo to be. ¿Sí? O sea, to be en su forma en infinitivo o en su forma con el to en infinitivo.
Y este verbo significa ser o estar. Ahí vemos que la otra opción es ser. Pues si dijiste que es ser, es incorrecto. Debe ser, estar. Muy bien. El tercer verbo es el verbo beat. Fíjate, beat. Este verbo significa golpear. Cuarto verbo, become. Become. Fíjate, con B labial. Become. Become. Este verbo significa llegar a ser o convertirse en. El siguiente verbo es begin. Begin. Si bien te he puesto una pequeña trampita porque te puse inicio. Inicio es beginning, fíjate. Origen también es beginning. Y te lo puse así para confundirte un poco. Este verbo significa comenzar. Begin, comenzar. ¿Ok? No inicio. Inicio no es verbo. Inicio es un noun. Ok. Seguimos con bet. Bet significa apostar. Muy bien. Había un programa en inglés que decía I bet you will. Apuesto que lo harás. Seguimos con el verbo bite. Bite significa morder. Bite. Después tenemos blow. Y también te puse una trampita. Ventilar, no. Blow significa soplar. Blow, soplar. El siguiente verbo es break. Break. Y también te puse una trampita. Si te fijas, te puse descansar. Cuando dicen, vamos a darnos un break. O sea, vete a break. Se dice vete a break cuando estás trabajando. Vete a dar un break, vete a descansar. Pero significa break como en el sentido de romper. O sea, rompe. O sea, estás continuo en el trabajo y de ahí viene el concepto break. De romper esa continuidad. De darte un break, darte un descanso. Pero el sentido del verbo descansar es totalmente rest. O sea, el significado de descansar es rest. Entonces aquí el verbo break simplemente es romper, no descansar. Descansar es rest. Seguimos con el verbo bring. Bring. Bring significa traer. ¿Sí? Traer. No llevar ni enviar. Te los puse como que parecidos para sacarte un poquito de o llevarte a confusión, pero es simplemente traer. El siguiente verbo es build. Fíjate, no se pronuncia la U, solo ILD, build. Build. Este verbo significa construir. Y yo te puse otra trampita. Te puse build, pagar. ¿Por qué? Porque pagar o pagar la factura se dice the bill. Fíjate, pagar the bill. To pay the bill. Bill, pero es sin D. No es build, es bill. No te confundas. Build es construir. De ahí viene la palabra building, que es edificio o edificar. Ahora tenemos el verbo buy. Buy. Opciones son olvidar, comprar, comprar. El otro es pagar. O sea, la misma trampita te la vuelvo a poner acá. Buy es comprar. Muy bien. Catch. Catch. Este verbo es muy fácil. Significa atrapar. Catch. Atrapar. No registrar ni jugar. Tal vez te puedes confundir con registrar. De registrar como tal no es la palabra, pero existe una palabra que significa cashier, que es cajero, cashier. Entonces por ahí te puedes confundir de que cashier es cajero y es el que registra o es el que cobra el dinero. Pero por ahí viene la confusión. Catch simplemente es atrapar, agarrar algo, atrapar. Luego tenemos el verbo choose. Choose significa escoger. También puede ser cuando tienes alguna opción que escoger, puedes seleccionar. Esos son los dos sinónimos del verbo choose, escoger o seleccionar. Ahora tenemos el verbo come. Come, que es simplemente venir. ¿Sí? Te puse parecidos, te puse llevar, te puse venir y te puse traer. Pero el correcto es venir. ¿Ok? Te iba a poner otra trampita que fuera llegar. Pero llegar no es come. Llegar es arrive.
Seguimos con el verbo cut. Cut. Fíjate, cut. Este verbo significa cortar. Y aquí en cut te puse una trampita, te puse maullar. ¿Qué significa maullar? Bueno, pues son los sonidos que emite el gato, los maullidos. Pero yo te puse esta trampita porque viene muy parecido a la palabra cat. Fíjate, cat, que significa gato. Entonces por ahí te puedes confundir. Este verbo se pronuncia cut, que es cortar, cut. Y gato se pronuncia cat. ¿Sí? Hay una diferencia. Ahora seguimos con el verbo do. Do es quizás uno de los verbos más fáciles de identificar. Significa hacer. Do. Ahora tenemos el verbo fall. Fall significa caer. ¿Sí? También te puse el contrario, que es subir. Ese no existe aquí. Subir vendrá siendo climb. O viajar. Viajar también. O sea, fall es simplemente caer. Muy bien. Ahora tenemos el verbo dream. Dream. Y también te he puesto algunas trampitas. Fíjate, dream, te puse viajar, te puse dormir y te puse soñar. Tal vez lo puedas confundir con dormir. Pero el verbo dream es soñar. Dormir es sleep. Muy bien. Y por último tenemos el maravilloso y muy utilizado verbo eat, que significa comer. Muy bien. Y aquí te lo puse con una pequeña trampita porque te puse el verbo conocer, pero conocer es meet. Fíjate, cuando dice nice to meet you. Fonéticamente se parecen. Eat, meet. Eat, comer. Meet, conocer. Muy bien. ¿Qué te pareció el test? Si no te sabías alguno de los verbos, ahora ya te lo sabes. Si tenías dudas en alguno con otro, ahora ya las despejaste. Si te gustó este video, compártelo. Déjame aquí un like. Suscríbete al canal, que estoy produciendo 2 videos por semana. Y si quieres ir un poquito más allá, aprender inglés por medio de conversaciones, te tengo un excelente curso de inglés, conversaciones, listening y speaking. Vas a aprender muchísimo vocabulario dentro de su contexto, es decir, dentro de las conversaciones. Una vez que aprendas ese vocabulario, lo vas a interiorizar y cuando tú estés en una situación que tengas que hablar inglés, esas frases van a salir a flote. Es por eso que aprender inglés por conversaciones es altamente recomendado, porque no tienes que agarrar un diccionario, no tienes que estudiar gramática, simplemente tienes que hacer uso de un inglés para la vida real. Aquí abajo en la descripción del video aparece el enlace para el curso de inglés conversaciones. Yo te regalo 2, las pruebas y tú decides si lo adquieres. Bien, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.